Muy buenos días, hermanos. Nos alegra muchísimo poder estar aquí en la casa del Señor para continuar nuestra serie sobre cosmovisión cristiana, la fe que vence al mundo. Estamos en la segunda parte del método histórico redentivo relacionado con la caída y con los efectos del pecado en la vida humana. La semana pasada comenzamos a hablar sobre uno de los estamentos que Dios estableció en Génesis 1 y que hacen parte base de la sociedad, la familia. Hoy continuamos con el segundo estamento o institución, que es la iglesia, y la próxima semana terminaremos con el Estado o con la nación, como tercer estamento social a través del cual Dios desarrolla su propósito. En esta mañana vamos a analizar el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué existe? ¿Quién la instituyó? ¿Cuáles son algunas desviaciones que la iglesia ha tenido y cuáles son las marcas distintivas de una iglesia verdadera y las metáforas que la Biblia refiere para hablar sobre esta institución? Muchísimas personas confunden la iglesia con un edificio, confunden la iglesia con un club social o confunden la iglesia con una comunidad de personas donde tienen ideas y creencias afines. Son muchísimas las personas que piensan que la iglesia es un lugar físico donde se reúnen como un auditorio o una capilla o algo así. Son muchas las personas que piensan que simplemente tener unas ideas afines o unos propósitos afines le hace miembros de una iglesia. Hoy en día, por las situaciones pecaminosas y por los avances de la comunicación, nosotros vemos una gran pluralidad de iglesias y de manifestaciones de comunidades cristianas y religiosas. Es muy probable que algunos de ustedes hayan tenido la pregunta en algún momento diciendo, bueno, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? ¿O cómo sabemos qué relación tiene Cristo con esas religiones falsas o con esas comunidades o esos movimientos que pues nosotros los identificamos como no adecuados con sana doctrina? ¿Cómo entender si ellos están en la verdad o no? ¿O qué les falta? ¿O cómo discernir lo que ellos hacen y creen? Antes de Constantino, en el siglo IV, comunidad, discipulado y misión estaban juntas. Es decir, la iglesia era una comunidad de creyentes que desarrollaban una misión y que estaban discipulados permanentemente. Pero a partir de Constantino, en el siglo IV, esas tres verdades o tres realidades de la iglesia como comunidad discipuladora que ejerce una misión, se disgregó, se separó y perdió la iglesia su norte y se comenzó a hacer una iglesia como más institucional, centrada en un lugar público donde se adoraba. La Biblia va a hablar básicamente que la iglesia es la comunidad de creyentes, es la asamblea. Hay una palabra en el griego que es eclesía, que significa comunidad de personas llamadas de un lugar y trasladadas a otro lugar para un uso especial. Es decir, es una asamblea o una convocatoria que Dios hace donde se para de un lugar o traslada para un propósito específico. La iglesia o la eclesía de Dios es aquella que incluye todos los elegidos, todos los salvos, todos los que han sido santificados por el Señor Jesucristo y separados del uso común, es decir, del uso pecaminoso para un uso especial. ¿Cómo nosotros saber cuáles son los principios o las marcas que distinguen una iglesia verdadera y cómo saber para nosotros poder juzgar y poder congregarnos en ella? Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 19, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo quiero centrarme en esta mañana para hablar de esta segunda institución en el Salmo 122, 1, que va a servir como guía y como título para este sermón. Me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. El salmista David expresa una gratitud enorme, un júbilo incontenible al recibir una invitación, un convite de ir a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Y ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Vamos a la casa del Señor. ¿Qué te produce cuando recibes ese convite? Cuando alguien te llama, cuando recuerdas que hoy es día domingo, ¿qué produce? ¿Qué sentimientos, qué emociones tienes en tu corazón y en tu mente ante ese privilegio, ante esa oportunidad de reunirte, de congregarte para adorar públicamente al Señor? Y yo voy a hablar en esta mañana para desarrollar el tema Vamos a la casa del Señor, tres metáforas que la Escritura presenta con relación a la iglesia. La primera metáfora es la familia. La Biblia habla de que la iglesia es una familia y como familia tiene una relación, tiene unos lazos propios
tiene unos lazos que hacen que haya un relacionamiento, unas relaciones sólidas de familia, de hermandad, de fraternidad, de compañerismo. Y como familia, la iglesia también ejerce una tarea que es una tarea histórica, una tarea fundante, y es la tarea de ejercer disciplina. Si yo les preguntara a algunos de ustedes, la mayoría de las disciplinas o de los principios que ustedes tienen, ¿dónde los adquirieron? ¿En la escuela, en el trabajo, en la universidad, cuando estuvieron adultos y salieron de casa, o las principales disciplinas las recibieron en la familia cuando ustedes fueron niños? Si ustedes y yo estamos en sintonía, podemos decir que todas esas disciplinas que marcan la vida nuestra, las recibimos en la familia. Cuando fuimos niños, cuando recibimos la instrucción de nuestros padres, en el contexto de las familias, nosotros recibimos las disciplinas. Entonces, la primera metáfora del convite, del llamado, vamos a la casa del Señor, es vamos como familia, porque la iglesia es una familia. La iglesia está fundada sobre familias, se desarrolla a través de familia, se expresa y se sostiene a través de familia. En el contexto de la familia es que Dios da las promesas del pacto, en el contexto de la familia es que Dios llama varones para el ministerio, y es en el contexto de la familia donde Dios cumple su propósito de desarrollar la iglesia. Si pudiéramos recordar un poco a Abraham, Isaac, Jacob, que son base fundamental de la fe y de la adoración pública, fueron llamados como familia. Familia e iglesia, en algún sentido, son una misma cosa. Familia e iglesia son una misma cosa en plena sintonía. Es decir, no existe la iglesia sin la familia y no existen las familias creyentes sin la iglesia. La iglesia es una familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese término? Y cuánta gratitud y deleite llega a nuestro corazón al entender que como familia disfrutamos de una iglesia y que la iglesia es una familia llena de relaciones que hacen sólida nuestra permanencia y nuestra firmeza en la fe. De hecho, la Biblia va a decir lo siguiente, que el Señor Jesucristo es la cabeza y la plenitud de su iglesia y que la iglesia es como la esposa de Cristo, hablando en términos metafóricos de la familia. La misma relación entre Cristo y la iglesia y el ejercicio de la autoridad en la iglesia como cabeza y como cuerpo muestran una relación de familia, de esposo y de esposa y de hijos. La Biblia dice que nosotros todos los creyentes somos como hermanos en Cristo, con un mismo Padre, ceñidos y gobernados por los mismos principios relacionales y bajo los mismos desafíos de compañerismo. En ese sentido, la iglesia tiene una cabeza. Y como familia también hay una cabeza, esa cabeza visible es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una democracia. Bajo ningún punto de vista podemos nosotros pensar o entender o presumir o asumir que la iglesia es una democracia. Son muchísimas las personas las que llegan a una iglesia y piensan que como un club o como otra organización social se puede regir bajo una democracia. Es decir, todos tenemos derechos y deberes y todos tenemos voz y voto. Muy bien, la iglesia no se maneja como una democracia. Primero, porque la democracia lo que muestra es la pecaminosidad humana y la tiranía de la membresía para gobernar e incidir sobre los principios absolutos. La democracia no existe en la iglesia porque la iglesia tiene una cabeza claramente establecida, que es Cristo, y un gobierno visible claramente instituido y establecido por Dios. Pero la iglesia tampoco es una aristocracia, como tampoco lo debe ser la familia. No es una aristocracia. No es una autoridad absoluta, imperante, que establece lo que quiera y los demás tienen que someterse. La iglesia es una familia con una cabeza visible, un gobierno visible, pero gobernada para la gloria de Dios y para la edificación y la armonía plena de todos los miembros de la familia. La eclesionomía teonómica salvaguarda de la tiranía de la membresía, de la tiranía de los líderes y de la tiranía de los ancianos. Es muy interesante cómo el gobierno divino que Dios ha establecido para la iglesia protege y salvaguarda contra la apostasía y la depravación humana. La Biblia no dice que Dios estableció la iglesia y la dejó para que cada iglesia local se gobierne de la manera que estime conveniente o como funcione mejor. Dios estableció la iglesia. Existe la iglesia para la gloria de Dios. La primera metáfora de la iglesia es una familia que tiene relaciones de compañerismo, pero es una familia donde se requiere y se exige y se demanda y se imparte disciplina para el buen funcionamiento de la familia y para la sanidad de todos. ¿Quiénes ejercen la disciplina en la iglesia?
Dios a través de su palabra, Cristo como cabeza espiritual de la iglesia, pero se ejerce a través del gobierno local, que son los ancianos o el consistorio. La iglesia congregacional, como es un modelo que nosotros hemos escuchado en muchos contextos y que muchos practican, corre un peligro, y es que la congregación ejerza una tiranía, es decir, se dé la tiranía de la membresía, donde son los miembros los que determinan lo que se debe hacer. La iglesia episcopal, que es otro modelo que históricamente han mantenido muchas iglesias, corre el peligro de que se ejerza tiranía a través del líder o del pastor o del monarca o el obispo de turno. Y la iglesia presbiterial, por supuesto, corre un peligro también que haya una tiranía de parte de los ancianos. Pero Dios nos protege por su palabra y por su precioso espíritu. La iglesia ha recibido como familia y como institución un encargo divino, y es un poder que se le ha otorgado a nivel moral y espiritual. Nuestra injerencia como iglesia, nuestra injerencia en el gobierno como ancianos no es civil, sino moral y espiritual, para la sanidad espiritual, para la reconciliación, para la edificación mutua del cuerpo. Como familia y como miembros todos del cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir en compañerismo, a vivir en comunión y a servir al Señor Jesucristo. Todos en familia debemos apoyarnos mutuamente y socorrernos en los diferentes momentos de necesidad y acorde con los dones que hemos recibido. No debemos incomodarnos si entendemos esta metáfora de la iglesia como familia. Vamos a la casa del Señor, porque somos una familia redimida, porque hemos entendido el Evangelio, porque la adoración pública se basa en familias y porque como familias tenemos fuertes lazos emocionales y espirituales y fraternos que nos unen. Hay muchas personas que dicen, no, es que si yo voy a la iglesia o no voy, no se hace la diferencia. Nadie me va a echar menos. Nadie va a notar si yo fui o no fui. Yo quiero decirte lo siguiente, si tú has nacido de nuevo, si has sido injertado a la familia espiritual, tú haces parte integral de la iglesia. Y todos los dones que Dios te ha dado, las capacidades que Dios te ha dado y las necesidades que Dios te ha provisto tienen que ser puestas en común para la mutua edificación de la iglesia y para el crecimiento en las diferentes relaciones. Una de las áreas en las cuales más dificultades se presentan en la iglesia es en el área de las relaciones. A veces nosotros pensamos que la mayoría de los problemas en la iglesia local tienen que ver con la teología o tienen que ver con la liturgia, pero déjenme decirles que los principales problemas que tenemos tienen que ver con las relaciones. Muchos de nosotros tenemos los principios claros, los entendemos, pero tenemos relaciones quebradas. Muchos de nosotros entendemos la teología correcta, entendemos que la iglesia es una familia y que debe ser gobernada con disciplina, pero en el área de las relaciones tenemos tantas falencias. No somos honestos, no somos transparentes, no decimos las cosas como conviene, somos altivos, somos pedantes, somos altaneros y no nos sometemos y nos humillamos y nos relacionamos adecuadamente como hermanos miembros de un mismo Padre. Más bien, muchos de nosotros nos tratamos cruel y severamente como si fuéramos enemigos y no como hermanos, redimidos por gracia y unidos a una misma iglesia, por un mismo Padre y por unos mismos ligamentos. Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y Génesis 17, 8 y 9 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones. Los textos que hemos leído nos muestran que la adoración a Dios comienza en la familia, no en la iglesia. O mejor dicho, la iglesia doméstica o la iglesia familiar es la expresión más elemental o fundante de la iglesia verdadera. En Juan capítulo 1, versículos 12 al 14 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto, al igual que los anteriores, habla en el contexto de la familia, descendencia, padres, hijos, hermanos, caminando todos en una misma dirección, pero ninguno de nosotros tiene duda de que estos textos hablan profundamente del plan espiritual de Dios para su iglesia y para su pueblo. Nuevamente, la familia es la expresión básica de la iglesia. Somos hijos de un mismo Padre. La adopción, que es una de las doctrinas de la gracia, se fundamenta en la metáfora de la familia. La iglesia es una familia. Por eso no creemos en iglesias multitudinarias. Creemos mejor en iglesias pequeñas, domésticas, donde nos conocemos, donde nos relacionamos, donde crecemos mutuamente, donde crecen los lazos de amistad y de fraternidad, pero también donde salga a la superficie toda la dificultad que tenemos para relacionarnos. Donde salga a la superficie los problemas, las desavenencias, los odios, las rencillas, porque en ese sentido nuestro pecado sale a la superficie, se muestra lo que somos, entendemos nuestra pecaminosidad y descansamos como familia, como iglesia, en el mensaje del Evangelio. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Muchos textos tenemos en el Nuevo Testamento que hablan que la iglesia del primer siglo se reunía en las casas. Pero es probable que alguien diga, bueno, ese es un fenómeno de la expansión de la iglesia en el primer siglo de esta era. Es probable que alguien diga, bueno, la iglesia apostólica implementó un nuevo modelo de adoración pública en los hogares, grupos celulares, grupos de oración, grupos de amor y vida. Pero no, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, donde nace la iglesia, donde se manifiesta en la historia, también la iglesia o las familias se reunían. Y algunas familias se reunían con otras familias pequeñas para adorar públicamente a Dios, para relacionarse y estrechar lazos de fraternidad y para comer juntos. En el Antiguo Testamento las familias también y los jefes de familias o los sacerdotes de las familias, junto con sus criados y todos sus empleados, adoraban en familia y en casa al Señor. Efesios 5, 22, 27 y 32. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el hombre es la cabeza de la mujer. Deuteronomios 31, 28. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Antiguo Testamento. Pero no, luego Nuevo Testamento, Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de los ancianos, se habla de los oficiales de la iglesia, que ejercen gobierno visible de la iglesia local, que protegen la iglesia y que se someten enteramente al gobierno de la cabeza espiritual que es Cristo. Luego en 1 Tesalonicenses 5, 11 y 14 habla de algunos de los propósitos de la hermandad o de la fraternidad de creyentes en la iglesia local, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Notan, queridos hermanos, que en ese texto que se dirige de manera directa a la iglesia de Tesalónica, pero también para toda la iglesia universal, se llama fuertemente a una tarea interna de confortar, de discipular, de fortalecer los lazos entre los hermanos, de exhortar fuertemente a aquellos que son ociosos, que son negligentes, que son de poco ánimo, que están en debilidad y tener paciencia unos con otros. La iglesia como familia no solo disfruta de hermandad, de cariño y fraternidad. La iglesia como familia tiene una gran responsabilidad y es una responsabilidad disciplinaria. Hay un dicho común que hemos escuchado y muchos lo hemos abrazado como cierto, y es: los problemas de la familia se solucionan en la familia.
Los problemas nuestros se solucionan dentro de las puertas de la casa y no tienen por qué salir a la superficie. Inclusive muchos padres, de manera irresponsable, sin entender la cosmovisión correcta de la iglesia, le enseñan a sus hijos, y algunos esposos lo hacen con su esposa: no vaya nadie a saber lo que ha pasado en la familia. No le vayan a contar a nadie esto que nos aconteció, porque esto es interno de nuestra familia, es nuestra vida privada, y las cosas de la familia pertenecen a la familia y no tienen por qué trascender a la iglesia. Muchos dicen eso, inclusive usan un dicho popular: es la ropa sucia se lava en casa, que nadie lo sepa. Hay esposos que entrenan a su esposa con habilidad, que nadie sepa esto que ha acontecido o esto que sucedió, para que nadie se meta en nuestras vidas. ¿Saben qué error tan terrible de cosmovisión tenemos? Y qué error también en la instrucción de nuestros hijos, porque nuestros hijos van a entender que hay capítulos cerrados exclusivos de la familia y que hay capítulos o escenarios propios de la iglesia, y no es así. La iglesia está compuesta de familias. Si alguien en la familia obra mal, hay que orar, pero hay que exponerlo también como familia para que él reciba la instrucción, la corrección y la vergüenza pública. Si uno de nuestros hijos obra mal, yo como padre no tengo que protegerlo. Yo como padre, parte de mi tarea pastoral y de protección paterna es orar por él, llamarle la atención, exhortarlo, llamarlo al arrepentimiento, y si él no se arrepiente, hay que exponerlo a la congregación. Hay que dar en conocimiento de los ancianos, del consistorio, de los liderazgos de la iglesia, lo que está aconteciendo dentro de la casa. Esa situación de proteger y tener capítulos cerrados o escenarios cerrados dentro de la familia, lo que facilita es el maltrato, el abuso y los pecados familiares que a veces pasan de generación a generación. La Biblia dice: como familia considerémonos, pero no solo considerémonos para el amor fraternal, sino también que ese amor fraternal se traduzca en exhortar a los ociosos, en exhortar a los que están en pecado, en exponer a los que no tienen vergüenza de pecar y de lastimar la iglesia y que desprecian abiertamente las instrucciones del Señor y lastiman la fraternidad. Hebreos 10, 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otro deber de congregarnos, y debemos estimularnos mutuamente. Primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La Biblia no solamente habla del amor fraterno, es decir, las expresiones propias de amor, de consideración y condescendencia entre hermanos, sino que habla de la tarea de exhortar, de exponer, de llamar la atención, de corregir y de restaurar al que está en pecado, es decir, de ejercer disciplina eclesiástica, pero también habla de que debemos compartir nuestros bienes con el que padece necesidad en una situación de calamidad. Hay personas que si tienen una calamidad, en una situación fortuita, la iglesia debe auxiliarles. No habla de auxiliar al que es ocioso, como leí en el texto anterior. No habla de ayudar al que está haciendo malos negocios y está en una quiebra económica por irresponsabilidad. Habla de ayudar al que en una situación específica tiene una calamidad, una enfermedad, un accidente, una quiebra económica, una situación de traslado, migración, persecución, y la iglesia debe auxiliar con alimento, con provisión de trabajo, con ayuda temporal mientras este hermano se levanta y esta familia se restaura. Muchísimos de nosotros le tenemos terror a la disciplina. Sin embargo, queridos hermanos, una marca distintiva de la iglesia histórica y de la iglesia bíblica es la disciplina eclesiástica. Esa es una de las 3 marcas históricas de la iglesia bíblica, la disciplina eclesiástica. ¿Dónde se ejerce disciplina? En la iglesia, porque la iglesia es como una familia, porque cuando el esposo siente que hay situaciones que no puede sobrellevar como líder de su hogar, debe comunicarlo a la iglesia, para que la iglesia ore por él y para que los ancianos le apoyen y le respalden. Si la esposa en algún momento dado siente que hay realidades en la familia que no andan bien y que ella como mujer no las puede solventar,
Además de orar, debe pedir consejo sabio y debe exponer la situación a la congregación. Si los hijos, en una situación eventual de maltrato, de abuso, de adicciones de los padres, saben que hay situaciones contra el evangelio que ellos no pueden sobrellevar ni manejar, deben exponerlo a la congregación, porque la iglesia es una familia con relaciones sólidas y con disciplinas bíblicas. Vamos a la casa del Señor, porque la casa del Señor es una familia. Nos tratamos como hermanos, nos decimos hermanos, nos corregimos y nos toleramos como hermanos y caminamos juntos en miras de la cabeza espiritual que es Cristo y sometiéndonos al gobierno visible que Dios ha puesto en la iglesia local. La segunda metáfora de esta enseñanza es la iglesia como cuerpo. La Biblia habla en una y otra oportunidad que la iglesia es un cuerpo. Y cuando habla del cuerpo, dice que es un cuerpo que se necesita, es decir, hay interdependencia entre todas las partes del cuerpo, entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todas las coyunturas y los ligamentos están claramente unidos, inseparables. La iglesia como cuerpo no puede decir, no te necesito a ningún miembro del cuerpo, porque Dios pone en su iglesia cada uno en el lugar que Él quiere para su propia gloria y para la edificación del cuerpo. Aunque haya desavenencia entre los miembros del cuerpo, todos tenemos que entender que Dios nos puso y nos puso con un propósito. Es probable que tú pienses que no tienes cabida en esta iglesia local. Es probable que alguien piense que en el lugar donde está subutilizado y que está en el lugar equivocado. Bueno, es probable que eso pienses tú, de acuerdo a tus pretensiones y a tus anhelos, pero no es lo que piensa Dios, porque Dios, que es soberano y que es fiel y que diseñó la iglesia, que es el arquitecto de la iglesia y quien la sostiene, pone a cada uno en el lugar que Él quiso y para la función que Él quiso. La iglesia es un cuerpo que no nace en Hechos 2, es un cuerpo que viene de una relación pactual desde el Antiguo Testamento. Nosotros consideramos que la eclesiología correcta no acepta que se originó en Hechos 2, sino en el Antiguo Testamento. La eclesiología que dice que la iglesia cristiana nace en Hechos 2, rompe la unidad escritural, trunca y lesiona la relación pactual de Dios con su pueblo. Dios estableció un pacto eterno de redención. Ese pacto eterno de redención beneficia a la familia como núcleo básico, pero se hace extensivo a la iglesia universal con señales y sellos de pacto. La teología sistemática o la teología pactual es la teología que descansa en la unidad escritural. La iglesia no nace en el Nuevo Testamento. La iglesia no la instituyó Jesucristo, la iglesia la instituyó Dios desde antes de la fundación del mundo y la manifestó en la historia a partir del primer creyente, cuando Dios manifestó también su plan de redención. La historia o la doctrina del pacto es un esquema subyacente a la iglesia que tiene sus propósitos providenciales redentores de Dios en todo el sentido de la palabra. La iglesia como cuerpo pactual indica continuidad, no solo continuidad de una comunidad, de una familia, sino también continuidad ética, continuidad de principios, continuidad de membresía, continuidad de gobierno y continuidad de sacramentos. La iglesia como una comunidad pactual en la historia de la redención indica continuidad de todos los distintivos propios de la iglesia. Y esa es otra de las marcas básicas de la iglesia histórica. Los reformadores en el siglo XVI han considerado que la iglesia verdadera tiene tres marcas distintivas. Ya mencioné la primera, la disciplina eclesiástica. Y estoy mencionando la segunda, el adecuado ejercicio de los sacramentos instituidos por Dios. ¿Dónde se ejercen o dónde se ofician los sacramentos bíblicos? Pues en una iglesia como cuerpo. Es decir, constituida por miembros, entrelazada y ligada y sostenida por el Señor, donde todos son útiles y son parte integral, parte activa de la comunidad de creyentes visibles. Los sellos y señales de pacto que Dios nos dejó deben ser constantes en la iglesia del Señor Jesucristo. Las señales y sellos del pacto constituyen las señales de inclusión a la iglesia visible que representan la obra de Cristo, que dignifican el cuerpo local,
que muestran y valoran el cuerpo y las relaciones en el cuerpo, que nos hacen reconocer nuestro pecado y que nos recuerdan que dependemos del Señor. Los sacramentos son señales y sellos del pacto de gracia comunes a la Iglesia universal y que se ejercen y nos ejercitamos en ellos en la iglesia local. No podemos despreciar los sacramentos, no podemos despreciar la señal del bautismo y la señal de la cena del Señor. No podemos despreciar o tomar ligeramente los sacramentos porque son señales de dignidad que nos muestran el Evangelio, son señales de pacto que nos muestran que somos pecadores y que como miembros del cuerpo, injertados por gracia, debemos alimentarnos y nutrirnos. ¿Cómo se nutre un cuerpo? Con alimento. ¿Cómo se hace un cuerpo fuerte y vigoroso? Con buen alimento, alimento nutritivo, alimento balanceado, alimento que llegue al alma y al espíritu. ¿Saben, querida iglesia? Los sacramentos fueron instituidos por Dios, no para ser meramente simbólicos, no simplemente para ser recordatorios de un evento en la historia de la humanidad que es la muerte y la resurrección de Cristo. Los sacramentos son señales y sellos de pacto, verdadero alimento espiritual que nutren la fe del creyente y fortalecen la confianza y dinamizan a la iglesia como cuerpo para seguir creyendo en Jesucristo y para vivir el Evangelio. Los sacramentos nos permiten admitir la realidad escatológica de la iglesia. La iglesia está aquí, pero no permanece a la tierra. La iglesia es transeúnte, pasajera, peregrina en esta tierra. Los sacramentos también, el ejercicio adecuado de ellos y continuo, nos permite recordar la humanidad de Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo visible, habitó entre nosotros y nos dejó señales y sellos tangibles, visibles, concretos de su obra, de su realidad y de su propósito. Pero también los sacramentos nos recuerdan los actos éticos de la iglesia hacia la santidad. La iglesia está llamada a una vida en santidad. La iglesia y los creyentes como cuerpo, todos juntos, no unos en competencia con otros, sino en unidad plena, estamos llamados a una vida en santidad. Santidad que no la promovemos, santidad que no la determinamos y santidad que no podemos conservar. Santidad que viene de Dios por gracia, que opera por gracia y que el Espíritu hace fructificar en la vida de los creyentes. Las promesas familiares pactuales que Dios dio a Abraham se aplican a todos los creyentes miembros del cuerpo que es la iglesia. Los hijos nacen como parte del cuerpo. Nosotros creemos por la doctrina bíblica histórica, por la unidad escritural del pacto, creemos que todos los hijos de los creyentes nacen en una relación pactual, que Dios los ve en una perspectiva diferente, que la óptica como Dios ve a los hijos de los creyentes es diferente como ve los hijos de los impíos, porque la promesa pactual dice: te bendeciré a ti y a tu descendencia y a los hijos de tus hijos después de ti. Nosotros tenemos gran esperanza como familia y como cuerpo, que nuestros hijos pertenecen al cuerpo visible y muy seguramente en su gran mayoría pertenecen también a la iglesia espiritual o al cuerpo espiritual. No nos olvidemos de que la iglesia es una institución, es un cuerpo que pertenece a Jesucristo y que fue comprado por la sangre de Jesucristo. Vamos a la casa del Señor, vamos a su casa, porque su casa es una familia, donde hay amistad, hay compañerismo, hay fraternidad, pero también donde recibimos y ejercemos disciplina. Vamos a la casa del Señor, porque su casa es un cuerpo unido por ligamentos, donde no somos indispensables, pero también donde Dios nos ha puesto para ser útiles y servir con gratitud a nuestro Dios, y donde somos alimentados, nutridos, vigorizados por el Evangelio del Señor Jesucristo. Génesis 17, 11 al 14. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Relaciona pacto con señal y sello visible. Relaciona acciones espirituales de Dios en el pacto de la redención con la circuncisión y con la pertenencia visible a esa comunidad. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y luego en 1 Corintios 7:14, esperanza para aquellos que tienen un miembro de su hogar incrédulo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Las promesas pactuales de la iglesia como cuerpo, unida por la estructura de la palabra, incluye nuestros hijos. Estamos en una relación pactual. Somos alimentados por la palabra que se nos hace visible, se nos hace concreta, se nos hace tangible y que podemos saborear a nuestros sentidos externos. La palabra que podemos presentar y que podemos ver ejemplificada a través de señales visibles como los sacramentos. Ezequiel 16:20-21 dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que no fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa con tus fornicaciones para que degollaste también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Esta es una denuncia profética contra el pueblo de Israel. Porque en lugar de instruir a sus hijos en el seno de la familia con los principios eclesiales, en lugar de llevar a los hijos a la iglesia para la adoración pública, los entregaban a dioses paganos y fornicaban con ellos y se consumían. Es una pregunta interesante. ¿Era poca cosa todo lo que tú como padres hacías para que entregues tus hijos a la debilidad espiritual, para que entregues tus hijos al pecado y a la idolatría y para que no los entregues como ofrenda al Señor? La semana pasada predicamos sobre esa responsabilidad espiritual con nuestros hijos. Y ustedes y yo tenemos una responsabilidad espiritual no solamente con nuestros hijos como hijos biológicos, sino como hijos en la común fe. Y es entregarlos al Señor, ofrecerlos al Señor en adoración y entregarlos al Evangelio para que vivan para Dios. No es suficiente con aplicar la señal pactual. Es muy probable que alguno de ustedes diga, sí, pastor, yo ya lo hice. Mi hijo apenas nació, yo le apliqué la señal del bautismo en la iglesia y yo constantemente lo traigo y lo dedico al Señor. Pero no es suficiente. Es necesario instruirlos como familia en las bases del Evangelio. Es importante apartarnos como padres de nuestras rebeldías y nuestras abominaciones para que nuestros hijos vean el Evangelio modelado en nuestro carácter y en nuestras acciones. Porque la iglesia es un cuerpo donde nos nutrimos y nos alimentamos. Y si tú no te nutres por la palabra y no eres nutrido con la relación y la reciprocidad del amor fraternal en la iglesia, algo está pasando. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hablando también de los árboles genealógicos y de la descendencia nuestra que está incluida en la promesa. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y luego en Hechos 22:7, y caí al suelo y oí una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queridos hermanos, la iglesia es una familia. Hermosísima metáfora de relacionamiento, de amistad, de compañerismo y de fraternidad. Pero la iglesia es un cuerpo y como cuerpo no puede
dividirse, o no puede despreciarse, o no puede considerar uno a otro, no te necesito. Porque somos parte integral del diseño de Dios para la iglesia local. Dios no te puso aquí por casualidad. Dios no te puso aquí porque no había otro lugar para ponerte. O Dios no te puso aquí simplemente para pasar el tiempo. Dios te puso para que tú seas parte integral del cuerpo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con los dones y con los talentos que el Señor te ha dado? ¿Los estás usando para el mundo y no para Dios? ¿Los estás sacando utilidad y provecho para tu trabajo, para tu vida en familia y para tus planes personales, pero no para la iglesia? Hay muchísimas personas y muchísimos hermanos en nuestra iglesia que consideran la iglesia simplemente como una institución de paso, donde van 2 horas en la semana y piensan que cumplieron su deber y vuelven a llegar, en muchos de los casos, el próximo domingo y en otros casos a los 15 días o al mes. Muchos piensan que su participación y su deber con la iglesia es ir 2 horas el domingo, pero no entienden la dinámica de que es un cuerpo, que nos necesitamos, que hay relaciones, hay interdependencia, hay compromiso, hay sujeción recíproca unos a otros en el temor de Dios, para la gloria de Dios y para el alimento espiritual. Los sacramentos son otro distintivo de la iglesia que alimentan el cuerpo y alimentan la confianza de cada uno. Vamos a la casa del Señor. Invitación gloriosa para adorar al Señor, que es otra de las finalidades de la iglesia. La iglesia no solamente es una familia y no solamente es un cuerpo, la iglesia es un templo. Es un templo donde se adora. Es una familia donde hay relación, es un cuerpo donde hay funcionalidad, pero es un templo donde adoramos al Señor. Y ese es el tercer distintivo de las iglesias verdaderas. La adecuada predicación de todo el consejo de Dios, la predicación cristocéntrica, la predicación centrada en el carácter y en el propósito y la voluntad de Dios, la predicación centrada en la gloria de Dios. ¿Dónde se recibe eso? No se recibe en los hogares, se recibe en la adoración pública, se recibe en la iglesia como un templo. No es lo más importante el lugar que tenemos para reunirnos. Hay personas que vienen a un lugar y dicen no me parece adecuado y terminan yéndose. Hay personas que miran la comodidad y el lujo del lugar para ir. Hay personas que juzgan una iglesia o una congregación por la logística y por la belleza externa visible, o por los estacionamientos o por los servicios que puede ofrecer la iglesia. Saben, queridos hermanos, la iglesia en sí es un templo. Y es un templo santo, es un templo para adorar al Señor, aun si las instalaciones no fueran tan cómodas, aun si el lugar no fuera tan adecuado y los servicios no fueran tan especiales, la iglesia en sí es un templo que adora al Señor, que honra al Señor y donde se predica la palabra y se expone todo el consejo de Dios. La iglesia es un templo, es allí a través de la iglesia donde adoramos públicamente a nuestro Dios. No es suficiente con que usted adore en su casa a su manera. No, pastor, yo hago el devocional en mi casa, por eso no estoy yendo a la iglesia. No es que yo aquí oro y el Espíritu Santo me ilumina. No dudamos de eso. Pero hay un deber común a los creyentes y es congregarnos por lo menos una vez en la semana en adoración pública a nuestro Dios en el día del Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero hay un día exclusivo determinado por Dios para la adoración pública en el cual no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La adoración pública es un encargo divino del cual tendremos que rendir cuentas. Vivimos en una sociedad moderna, una sociedad pagana, una sociedad que cada día se desvive por su propia intención, por sus propios propósitos, preocupados más por sus casas, por sus ministerios, por sus economías y no por la casa del Señor. Son pocas las personas de las congregaciones que se preocupan por la casa del Señor, que se preocupan por hacer inversiones, que se preocupan por estar atentos, que se preocupan por ser fieles y constantes. Me temo que muchos de nosotros, aunque tenemos una doctrina correcta, no hemos entendido el valor y el propósito de la iglesia local. Me temo que muchos de nosotros, entendiendo el valor de la adoración pública, despreciamos la adoración pública y no lo hacemos con compromiso y con fidelidad. Eso demuestra
de nuestro poco amor al Señor y al Evangelio. Muchos de nosotros despreciamos congregarnos, decimos no me siento cómodo, no voy a la iglesia, hoy no quiero ir porque tengo otras actividades, hoy surgió la ida a un parque, entonces los voy a llevar a los niños. Queridos hermanos, es un pecado grave no reunirnos en el día del Señor para la adoración pública. Es un pecado grave y lo pueden considerar históricamente en el Antiguo y el Nuevo Testamento y también en la historia de la iglesia contemporánea. Cuando los creyentes decimos, yo hago mi oración en casa y no me congrego públicamente. Es un grave pecado porque Dios instituyó 6 días para trabajar y hacer toda nuestra obra. ¿Cuándo se adora públicamente a nuestro Dios? En el día que Él instituyó, en el día que Él dispuso para su adoración, en el día que Él contempló eternamente, donde le adoramos y donde nos congregamos para su servicio. La iglesia, el lugar que Dios ha dispuesto, este lugar que Dios nos ha provisto para reunirnos, es el templo. Es el templo público donde venimos para adorar a nuestro Dios, donde nos reunimos para expresarle cánticos, adoración pública, confesar nuestros pecados y disfrutar de las ceremonias pactuales. Es un lugar hermoso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, decía el salmista. Cuán grato es para mí, cuán deleitoso recibir la invitación, hoy es el día del Señor. Yo les pregunto, ¿cómo reciben ustedes el día del Señor? ¿Lo reciben como el salmista David, con gozo y gratitud profunda? Lugar de adoración, lugar de amores, lugar de celebración, lugar incomparable es el templo de Dios, donde nos reunimos para adorarle públicamente. El templo no es solamente el lugar de adoración, sino es el lugar de la gloria de Dios. Es donde Dios muestra su gloria como para su pueblo en comunidad. Es el lugar donde Dios ha dispuesto que seamos exhortados, seamos confrontados con nuestro pecado, disfrutemos de la felicidad de ser hijos de Dios, disfrutemos del perdón que ya Dios ha otorgado por nuestros pecados. Es el lugar donde somos desafiados a seguir en el Evangelio, a reír, a vivir, a llorar, a entender el Evangelio y a adorar públicamente a nuestro Dios. La iglesia es un templo y tú eres una piedra viva. Dios nos ha puesto a los creyentes como piedras vivas y como sacerdotes. Cuando el apóstol Pedro dice somos real sacerdocio, reinamos y ministramos el Evangelio a otros, lo que está diciendo es que un templo santo requiere piedras santas y sacerdocio santo. Eso somos nosotros. En la historia del siglo XVI se habló del sacerdocio universal de los creyentes. Es uno de los distintivos de la Reforma, es el legado de la Reforma. Todos los creyentes somos sacerdotes, pero no somos sacerdotes individuales, somos sacerdotes como familia, como cuerpo y como templo. Tú como sacerdote no puedes ministrar aisladamente de la comunidad visible. Tú como sacerdote no puedes ejercer tu sacerdocio y tu función como piedra viva si no estás unido al edificio en adoración pública. ¿Cuán importante es la adoración pública? ¿Cuán indispensable, cuán inaplazable es la adoración pública? Yo te pregunto, ¿has entendido tú ese principio? Por eso es el único mandamiento de la ley moral que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, con tanta facilidad olvidamos este deber. Con cuánta facilidad nos preparamos con mucha emoción para un viaje de vacaciones, para un viaje de negocios, para una adquisición, pero con cuánta dificultad nos preparamos para el día del Señor. Para muchos de ustedes el día del Señor es probablemente el día de mayor angustia, el día de mayor confusión y el día de mayor estrés. Para muchos de ustedes es probable que el día del Señor sea el día de más pelea. Hay un hermano que me dice, siempre que voy a salir para la iglesia tengo una terrible pelea en mi casa. Y yo comprendo las razones. Las razones es por el pecado nuestro, pero también las razones porque no hemos entendido que el día del Señor no es nuestro y no nos hemos preparado adecuadamente para su día. No hemos previsto durante todos los 6 días de trabajo lo que significa separar un día para Dios, preparando todo nuestro corazón, nuestro tiempo, preparando nuestro vestuario, preparando el alimento, adecuando todo para que tengamos la provisión y cuando llegue el momento
podamos entrar con acción de gracias y exclamar como el salmista David: yo me alegré o yo me regocijé con aquel que me convidó. Vamos, hoy es el día del Señor. Vamos a la casa del Señor. Vamos a escuchar su palabra pública. Vamos a adorar en comunidad. Vamos a reunirnos como familia y como cuerpo, pero como templo santo, exclusivamente apartado del mundo para la adoración celestial. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego en Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Salmo 102, 28 dice: los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Cuál es el fundamento para que tus hijos y para que mis hijos habiten seguros después de mí y después de ti? El fundamento no es un seguro de vida para ellos, ni el fundamento es la herencia que tú les dejes o la profesión para que ellos se defiendan en la vida. El fundamento seguro para que ellos vivan seguros y habiten seguros después de ti se llama el Evangelio, se llama la iglesia. Si ellos han sido injertados en la iglesia, si ellos están sobre la roca inconmovible, unidos en ese templo santo, espiritual, constituidos como sacerdotes de Dios, ellos habitarán seguros, pese a que no tengan un seguro de vida. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es una familia. Es una familia donde hay relaciones estrechas de fraternidad fundadas en el Evangelio, pero existe también para el ejercicio sano de la disciplina eclesiástica. La iglesia es un cuerpo unido por muchos ligamentos, inseparable, indestructible, pero es un cuerpo que se nutre mutuamente entre todos los miembros por los sacramentos. Alimento verdadero espiritual, señales y sellos de pacto. Pero la iglesia es, además de eso, un templo santo, un templo espiritual donde adoramos públicamente a nuestro Dios y donde recibimos la predicación de todo el consejo de Dios. Tres metáforas de la iglesia: familia, cuerpo y templo. Tres realidades de la iglesia: relacionamientos, funcionalidad y adoración. Y tres marcas distintivas de la iglesia: los sacramentos, la predicación sana de la palabra y la disciplina eclesiástica. Dios te ha puesto aquí. No desprecia la iglesia. No menosprecies los principios de la iglesia. No pienses que sería mejor estar en un lugar con más comodidad. No pienses que sería mejor estar en un lugar donde tú puedas ir cuando tú quieras. No pienses que sería mejor estar en un lugar muy grande donde tú seas un número más y nadie supervise tu vida. No pienses eso. Si tú piensas eso, estás equivocado. Porque muchos se adhieren a esos grandes movimientos para pasar inadvertidos, para que nadie le juzgue su vida, para que nadie se meta en sus vidas privadas. Queridos hermanos, si tú eres hijo de Dios, juntamente con todos los otros hijos de Dios, tú no tienes vida privada. Si tú eres un creyente, miembro de un cuerpo, donde tú eres un órgano más y cada uno cumple una función, tampoco puedes vivir separado de los demás hermanos. No puedes pensar: me voy donde nadie me vea, me voy donde nadie me juzgue, me voy donde nadie me conozca, porque todos somos miembros los unos de los otros y nos reunimos para adorar públicamente a nuestro Dios. Hablar con ligereza de la iglesia local es tratar a Jesucristo y a su cuerpo con desprecio y con desdén. Hablar mal de la iglesia donde tú te congregas, juzgar la iglesia, juzgar el gobierno, juzgar el liderazgo de la iglesia a la ligera es despreciar a Jesucristo y su cuerpo y el lugar donde Dios te ha puesto para que te alimentes y para que crezcas. Tú te has puesto a pensar cuánta bendición ha significado para ti la iglesia local en la cual Dios te puso.
¿Te has puesto tú a pensar cuánta diferencia ha traído esta iglesia local a tu vida familiar, a tu relación de pareja, a tus convicciones, a tu economía, a la educación de tus hijos? ¿Te has puesto a pensar qué sería de ti sin una iglesia local que te ha abrazado y te ha acogido con cariño y te ha mostrado paciencia y consideración, pero también ha ejercido disciplina sobre ti para el bien tuyo? ¿Saben, queridos hermanos? No pensemos como muchos que podemos salir corriendo de la iglesia. No pensemos que no somos útiles en la iglesia. Más bien pensemos como el salmista: yo me alegro cada día que es domingo porque es el día del Señor. Yo me emociono y me lleno de regocijo porque voy a la casa del Señor a encontrarme con mis hermanos, a disfrutar de las funciones del cuerpo y a adorar en su santo templo en adoración pública para nuestro Dios. Pese a todas las diferencias, congreguémonos en el lugar que Dios ha dispuesto y en el día que Dios ha dispuesto para el propósito que Él ha dispuesto. Abracemos la doctrina, abracemos los principios de la iglesia y no pensemos como el mundo, que necesitamos una iglesia a nuestra medida, porque la iglesia Dios la instituyó no a la medida tuya, sino de acuerdo al plan, propósito y misión de Dios en sí mismo, del cual tú te beneficias y yo también por gracia. Primera de Corintios 5, 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No es buena vuestra jactancia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el apóstol Pablo instruye a Timoteo diciéndole en la primera carta 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta no es mi iglesia, no es la iglesia de los ancianos, no es la iglesia X, esta es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Primera de Pedro 1:15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. ¿Tienes esa misma gratitud? Quiera Dios que tengas ese mismo sentimiento, esa misma explosión de regocijo, esa misma explosión de gratitud, de acción de gracias, de poder congregarte y de que alguien te convide. Es probable que te alegren mucho más otras cosas. Es probable que a nuestros hijos les alegre mucho más una película, un viaje, el cine, un deporte, ir a una actividad recreativa. Es muy probable, una visita. Pero ¿saben qué es lo que debe alegrar y hacer saltar de gratitud y de vibración nuestro corazón y el corazón de los creyentes? Ir a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor para adorarle, porque somos una familia cristiana, porque somos miembros de un cuerpo espiritual y porque somos un templo santo, adorando a nuestro Dios como piedras vivas. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por darnos una iglesia. Si bien es cierto, la iglesia está constituida por pecadores y gobernada por pecadores. Si bien es cierto, en la iglesia crece juntamente al trigo también la cizaña. Si bien es cierto, en el cuerpo hay muchas desavenencias que se hacen evidentes, te damos gracias porque la iglesia es tuya. Tú la fundaste, tú la diseñaste, tú la compraste con precio de sangre y tú la sostienes. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias por esta iglesia que nos has provisto. Gracias por la iglesia universal. Gracias por la iglesia local. Gracias por el gobierno de la iglesia local. Gracias por los miembros de esta iglesia local. Porque unos y otros hacemos parte integral del cuerpo. Algunos entre sí no se pueden mirar, como dice la Biblia. Se comen y se muerden y arden de celos y de envidia entre sí. Algunos entre sí no pueden verse y relacionarse. Pero tú nos has puesto aquí
para superar nuestras desavenencias. Tú nos has puesto aquí para superar nuestros pecados. Tú has puesto aquí para superar nuestros disgustos y para enseñarnos que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos hijos y debemos amarnos con el mismo amor con que tú nos has amado y tolerarnos y reconciliarnos sobre la base de los principios del Evangelio. Enséñanos a ver nuestra iglesia como una casa espiritual. Enséñanos a vernos como creyentes, como piedras vivas y sacerdotes en ejercicio para tu obra. Enséñanos a ver toda la utilidad que tú por gracia nos has dado a cada uno de nosotros, sea ojo, sea oído, sea la parte que tú has querido y el órgano que tú has querido dentro de tu cuerpo. En la metáfora, somos útiles para ti, instrumentos en tus manos, valiosos, piedras necesarias, piedras que están siendo moldeadas por tu propia mano y para tu propio propósito. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.